La acalasia es un trastorno motor esofágico caracterizado por la ausencia de peristaltismo esofágico y deficiencia de la relajación del esfínter esofágico inferior. Se produce por alteración de la inervación inhibitoria del músculo liso esofágico y del esfínter esofágico inferior. La etiología puede ser primaria, de tipo autoinmune o de degeneración primaria de las neuronas centrales y o periféricas, o secundaria a diferentes procesos infecciosos, tumorales, cirugía de reflujo gastroesofágico y radiación, además de cirugía bariátrica. La etiología infecciosa está asociada a enfermedad de Chagas, el virus de la varicela zoster y el virus del sarampión. En cuanto a la etiología tumoral, podemos asociarlo a la presencia de adenocarcinoma gástrico por infiltración del esfínter esofágico inferior, carcinoma esofágico de células escamosas, linfoma y otras neoplasias metaplásicas próximas al tercio distal del esófago. En cuanto a la fisiopatología, bueno, se afecta la inervación inhibitoria del músculo liso esofágico y del esfínter esofágico inferior. Un proceso inflamatorio produce la degeneración de las células ganglionares del plexo mientérico del cuerpo esofágico y del esfínter esofágico inferior, y se pierden los neurotransmisores inhibitorios tipo óxido nítrico y polipéptido intestinal vasoactivo. La reacción inflamatoria se asocia con infiltración de células T, que lleva a la destrucción lenta de las células ganglionares. La causa subyacente se desconoce, pero puede ser autoinmune o secundaria a una infección viral o neurodegenerativa. También puede ser una manifestación de la enfermedad de Chagas causada por la infección del Trypanosoma cruzi y que se caracteriza por la destrucción generalizada del plexo mientérico de Auerbach. Manifestaciones clínicas: se debe sospechar en acalasia en pacientes que presentan disfagia tanto a sólidos como líquidos con regurgitación que no responde a los inhibidores de la bomba de protones. La acalasia idiopática se puede producir a cualquier edad, desde la infancia hasta la edad adulta. Su curso es lento y cuando el paciente consulta ya normalmente está avanzada la enfermedad. La disfagia es el síntoma principal, como dijimos, tanto para sólidos como para líquidos, y empeora lentamente con el tiempo hasta convertirse en un problema constante. También puede existir citofobia, que es el miedo a comer, que puede llevar a la pérdida de peso, que está presente en más de la mitad de los pacientes. Dolor torácico podría existir en fases tempranas. ¿Qué estudios se pueden hacer para confirmar esta entidad? El estudio manométrico y el test de metacolina. ¿En qué consiste? Sabemos que existe una denervación autonómica parasimpática que produce hipersensibilidad a los transmisores neuromusculares humorales. La inyección de metacolina en cantidades pequeñas por vía subcutánea puede causar el ascenso sostenido de la presión en el cuerpo esofágico. Y esto, cuando el parasimpático ha sido denervado, pues nos va a dar un diagnóstico preciso. ¿Qué alteraciones asociadas vamos a encontrar? Pueden existir cambios inflamatorios en el esófago por 3 mecanismos: infección, éstasis y lesión cáustica, que va a llevar además a la formación de divertículos epifrénicos, que son divertículos por pulsión causados por aumento de la presión esofágica intraluminal. No son específicos de la acalasia, sin embargo. Puede llevar a la formación de megaesófago y además cáncer de esófago, ya que los pacientes con acalasia de larga data tienen mayor riesgo de sufrir esta entidad asociado a regurgitación, tabaquismo como factores predisponentes. Aquí vemos un esofagograma, que es un estudio diagnóstico para evaluar las características anatómicas del esófago. Se le pide que tome una sustancia contrastada, varitada, se toman varias radiografías y los signos son dilatación del cuerpo del esófago, megaesófago, esófago en pico de pájaro o cola de ratón y esófago sigmoide en casos avanzados. La endoscopía es diagnóstica y se emplea en los pacientes con acalasia para descartar otras enfermedades y para diagnosticar las complicaciones. ¿Cuáles son los signos endoscópicos? Luz esofágica dilatada, aperistalsis, esfínter esofágico inferior contraído que permite el paso del endoscopio sin forzar, y se debe realizar biopsia si se sospecha de carcinoma esofágico. En esta siguiente imagen lo que vemos es un estudio manométrico
de alta resolución para detectar el acortamiento esofágico debido a las contracturas del músculo longitudinal. Sí, es un estudio que se pide en esta patología. ¿Cuáles podrían ser las secuelas de una acalasia no controlada? Bueno, una oclusión o obstrucción esofágica inferior, divertículos epifrénicos por debilitamiento de la pared proximal del esfínter esofágico inferior, éstasis del bolo alimenticio en el segmento inferior, irritación esofagitis, aumenta la incidencia de carcinomatosis del tercio inferior, regurgitación, broncoaspiración, desnutrición y megaesófago. Los tratamientos más eficaces son la dilatación por balón neumático y la miotomía quirúrgica. El tratamiento con relajantes de músculo liso es ineficaz en la acalasia y la ablación del esfínter esofágico inferior se puede realizar por vía endoscópica administrando o inyectando toxina botulínica a la capa muscular, dilatando con un balón neumático como otra alternativa. También hay opciones quirúrgicas por vía laparoscópica mínimo invasiva, toracoscópica y abierta por miotomía abdominal a cielo abierto, que es la miotomía de Heller. Primera elección va a ser la miotomía de Heller, 95% de éxito. Segunda elección, dilatación neumática. Y tercera elección, la inyección de toxina botulínica. Siguiente tema, cáncer de esófago. El cáncer de esófago es el sexto tumor más frecuente del aparato digestivo, detrás del cáncer colorectal, páncreas, estómago, hígado y vesícula biliar. Y se sitúa entre los 9 cánceres más frecuentes en todo el mundo. Sexta causa de muerte por cáncer en todo el mundo, es más frecuente en varones, afecta a la sexta década de la vida, estatus socioeconómico bajo y sobre todo a pacientes de raza occidental o afroamericanos. 90% de estos cánceres son de células escamosas o adenocarcinoma. El otro 10% podría ser melanoma, leiomiosarcoma o linfomas. 3/4 de los adenocarcinomas se encuentran en esófago distal. En cambio, los cánceres de células escamosas ocupan el tercio medio e inferior. El adenocarcinoma del esófago distal y de la unión gastroesofágica surge típicamente en un epitelio con metaplasia, que se conoce o es una circunstancia conocida como esófago de Barrett. Esta condición se considera premaligna y se caracteriza por la presencia de un epitelio columnar intestinal que abarca a 3 o más centímetros del esófago tubular distal, ya sea en presencia o en ausencia de una hernia de hiato. El manejo habitual de los pacientes con esófago de Barrett sabemos que es el seguimiento continuo por vía endoscópica y biopsias para ver el grado de degeneración displásica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desencadenar estos dos tipos de cánceres más frecuentes? Podemos ver acá el escamocelular, carcinoma escamocelular y el adenocarcinoma. ¿Sí? Como dijimos, el escamocelular va a ocupar el tercio medio inferior y el adenocarcinoma va a estar en esófago distal. Escamocelular, factores de riesgo, consumo de tabaco, consumo de alcohol, pobreza, acalasia, injuria con cáusticos, queratolisis palmoplantar, 4 cruces, síndrome de Plummer-Vinson, 4 cruces, historia de cáncer de cabeza y cuello, 4 cruces, historia de cáncer de mama con radioterapia, 3 cruces y consumo frecuente de bebidas calientes, 1 sola cruz. En cambio, el adenocarcinoma, factores de riesgo, consumo de tabaco, 2 cruces, esófago de Barrett, 4 cruces, síntomas de reflujo continuo semanal, 3 cruces y obesidad y historia además de cáncer de mama con radiación. Células escamosas, hemos dicho entonces, asociado a alcohol, tabaco y cáusticos. Existe una cierta predisposición genética y se da en poblaciones de estado socioeconómico bajo. En cambio, el adenocarcinoma está asociado a enfermedad de reflujo gastroesofágico, obesidad y esófago de Barrett.
Este adenocarcinoma es derivado de las células glandulares. El factor causante más importante, nuevamente, es el esófago de Barrett, que es el trastorno en el cual el revestimiento del esófago presenta daño causado por irritación a causa de los ácidos gástricos que se han filtrado hacia el mismo, que provoca que la mucosa habitual del esófago se cambie por otra de tipo glandular. Es frecuente en el tercio inferior del esófago y en la unión esófago-gástrica. Su incidencia está viéndose muy aumentada en los últimos años. Vemos acá nuevamente cómo este epitelio escamoso habitual de la mucosa esofágica, al ser expuesta de manera permanente al reflujo gastroesofágico como enfermedad, va a generar irritación, esofagitis y una transformación hacia esófago de Barrett, displasia y carcinomatosis. Es una condición precancerosa del esófago que se caracteriza por la presencia normal de epitelio columnar en el recubrimiento del esófago inferior, que normalmente debería contener solo células escamosas, pero el reflujo sostenido del contenido del estómago ácido hace que las células escamosas se transformen y sean reemplazadas por células epiteliales columnares de tipo intestinal o gástrico, parecidas a las intestinales o las gástricas. Es una lesión premaligna. Entonces, la diseminación puede ser por contigüidad linfática o hematógena, por contigüidad hacia vía respiratoria, árbol traqueobronquial, aorta, pericardio y nervios recurrentes, por vía linfática a ganglios mediastínicos, ganglios abdominales y cervicales, y por vía hematógena, hígado, pulmón, sistema esquelético y sistema nervioso central. Esta es la patología de la carcinomatosis epidermoide y la de la adenocarcinoma, ¿sí? El cuadro clínico: pérdida de peso de causa no explicada, dolor al deglutir, dolor espontáneo en el tórax, fístulas traqueoesofágicas, hipo, ronquera, hemorragia o sangrado que me puede llevar a una anemia microcítica o presencia de sangre oculta en heces. ¿Sí? ¿Qué me olvidé mencionarles acá? Bueno, ya dijimos que hay dos tipos predominantes histológicos, dos estirpes histológicas de cáncer de esófago, epidermoide y adenocarcinoma. El principal es el epidermoide, que se encuentra más o menos en el 82% de los pacientes, y el adenocarcinoma en el 16% de los pacientes. El tratamiento, bueno, ¿cuáles son las limitantes de poder encontrar una solución? La exéresis siempre es la mejor opción terapéutica en los pacientes debido a que se encuentran en estadios tempranos, pero hay situaciones como extremos ya de la edad, más de 60 años, pobre estado nutricional, hepatopatías, diabetes mellitus, extensión local y a distancia del tumor con invasión traqueobronquial, que van a limitar la cirugía. Eso es todo. Hemos terminado el temario relativo a síndromes esofágicos. Les quedo muy agradecida por su presencia. Hasta la siguiente clase.